porque a la hora de verlo, inmediatamente eso queda en nuestro inconsciente, ¿no? Es difícil luego de desecharlo, la única forma es no verlo. Pero bueno, si tenemos bien integrado el discernimiento, bueno, podemos separar el trigo de la paja. Pero la parte más precisa de lo que quiero decir es que a la hora de uno buscar la información que uno quiere consumir, que uno quiere ver, ya sea por el teléfono o en la computadora, es increíble la inmediatez, la rapidez con la que uno encuentra una información con respecto a algo por muy sencillo, algo muy sencillo como una palabra, como utilizar el teléfono como un diccionario y darle más contexto a la palabra para ampliar nuestro vocabulario. Y otra es contenido más profundo, por así decirlo, sobre cualquier tema, prácticamente cualquier tema que esté relacionado a cualquier ámbito de la sociedad, de lo que estemos, ya sea que cualquier ley, si estás en un país y tienes cualquier problema legal o quieres asesoría sobre algo, paralelamente así la estés recibiendo ya de un profesional, también tú puedes estar informado y puedes estar enterado y puedes saber que lo que te están diciendo es verdad o va por el camino de la coherencia, y puedes estar informado tú antes. Igual incluso en la medicina, si vas a hacerte cualquier intervención, cualquier consulta que vas a realizar por un profesional, también puedes informarte tú y saber que lo que te está hablando él no es chino, estás entendiendo lo que te está diciendo, y eso es muy, muy importante. No sé si estos profesionales estén tan de acuerdo o no en que esto sea así, porque he visto muchos casos en los que estas personas con esta formación académica importante son especialmente detractores del Internet, de la información que aparece en Internet, porque juzgan a estas personas que buscan esta información y se automedican o se autoasesoran, lo llaman así, y es una información que está allí en Internet y es libre, gratuita y libre y abierta para todo el mundo. Con suficiente discernimiento, como lo dije antes, tú sepas separar el trigo de la paja y tengas una noción importante y una coherencia mental de lo que estás viendo y lo que puedas aplicar en ti y qué dejar en manos del profesional y qué puedes tú tomando las riendas, llevar a cabo tú esa información e integrarla. A mí me parece súper beneficioso, súper efectivo. Entonces, lo digo porque hay ahora muchísimos psiquiatras, bueno, muchísimos no, pero hay algunos médicos, psiquiatras y psicólogos que aquí en España, no sé si en otras partes del mundo, se han hecho virales por su contenido de las cosas que dicen de una forma disruptiva y de una forma que llama muchísimo la atención y se han vuelto virales increíblemente. Y no son personas jóvenes, son médicos que tienen una edad ya avanzada y tienen un recorrido bastante importante. Entonces, por un lado uno puede pensar que es casualidad que se hayan hecho virales por el contenido y por la forma de expresar las cosas con respecto a la actualidad y desde un enfoque totalmente diferente a lo que las personas están acostumbradas. O por otro lado, es algo que está hecho a propósito con el sentido de innovar y de salir de ese lugar en que se encontraban como muy herméticos con respecto a las consultas de sus clientes y de sus pacientes, dándose cuenta de que las redes sociales son una plataforma de que en el hecho de que si no te actualizas, pues puedes perecer, sin importar lo académicamente preparado o experiencia que puedas tener. Entonces, pues me parece súper positivo también eso. Pero me salió la cuenta de un doctor que se ha hecho famoso aquí, viral por su psiquiatra, por hablar sobre la ansiedad y sobre este tipo de cosas. Entonces hace luego un reel directamente, porque antes
se hizo viral por clips de entrevistas que ni siquiera él publica, porque normalmente muchas veces pasa así. Son clips de conferencias o de entrevistas de las cuales otras personas son las que repostean y los hacen viral. Pero luego estas personas se dan cuenta de eso, o quienes lo asesoran, quienes están al lado de él, le dicen, mira, aquí hay algo importante, aquí hay algo que lo podemos aprovechar. Y esto. Entonces este señor sale haciendo un reel comentando sobre lo peligroso que supuestamente era para la salud mental y para la salud en general, que personas en las redes sociales autoproclamándose terapeutas o entendidos del tema, no siendo psiquiatras, no teniendo una profesión, sino quizás cualquier otro tipo de formación, bueno, este señor pues siendo detractor, desprestigiando a este tipo de personas. Pero eso me hace pensar, cuando yo me he dedicado algunos años como entrenador, y obviamente cuando yo empecé como entrenador sabía nada o muy poco sobre cómo hacer cualquier movimiento, cómo diferenciar las partes del cuerpo, los grupos musculares, una cantidad de cosas que se necesitan saber para poder aplicar con coherencia programaciones de entrenamiento, y pare de contar. Obviamente yo empecé siendo entusiasta de la actividad física y luego a medida que fue pasando el tiempo todo se fue alineando como para que se me presentó la oportunidad de yo dar clases. Al principio yo estaba un poco reacio porque no confiaba en eso, y luego poco a poco me fui dando cuenta que sí podía, pero entonces tenía que obviamente prepararme para ello, forzarme para ello. Pero ¿cómo empecé? Como empieza todo el mundo sin saber nada y siendo entusiasta de cualquier actividad o cualquier corriente de información que te interesa. Comienzas por no saber nada, sino verte interesado, y luego puedes avanzar y especializarte en ello. Entonces, ¿qué pasaba con las redes sociales? Que empezaron a salir un montón de entrenadores a promocionarse por redes sociales, a hacerse súper virales, ya viendo en el mundo físico, en el mundo de la actividad física, personas que ya tenían muchos años sin redes sociales, siendo entrenador personalmente, y entonces veían cómo se viralizaban estos entrenadores, ya sea que sea con el método que sea, para vender, y estos entrenadores empezaban con sus años de experiencia, a desprestigiar o a decir constantemente o burlarse incluso de este tipo de contenido. Yo lo comparo con que tú quieras salir con una chica y le hables y sepas que tiene otro pretendiente que quizás tiene más ventajas que tú, pero tú también tienes las intenciones, y tú en vez de utilizar con tu seguridad, con lo que tú cuentas, tus herramientas para conquistar a esa persona, en vez de hacer eso, lo que haces es hablar mal del otro, tratar de desprestigiar al otro, y eso es caer muy bajo y arrastrarte prácticamente patéticamente ante la situación. Yo lo comparo con eso porque yo digo, si tú como profesional, con tu experiencia, adoptas eso que están haciendo las otras personas y en tu nicho, en tu comunidad, porque tú vas a conectar con personas y no tienes que preocuparte en lo absoluto porque hayan personas que no conecten contigo y conecten con otro tipo de contenido, porque para eso está la diversidad de toda la comunidad y de todas las comunidades que pueden existir dentro de las redes sociales. O sea, no creo que haya que tener una preocupación. Entonces se ve como si fueran patadas de ahogado. Se ve un poco desesperado, sin importar la reputación que tengas tú como profesional. Se ve que estás cayendo bajo desesperadamente en tener que decirle a las personas que supuestamente se tienen que cuidar de este contenido, porque existimos, poniéndome de parte de él, existimos profesionales que sí tenemos las facultades, las capacidades, las herramientas y sobre todo el prestigio o la reputación o el aval de poder decir qué es lo que debes hacer y de qué forma debes hacerlo. Y no prestar atención, porque es sumamente peligroso que le hagas caso o sigas consejos o lo que sea de estos llamados por ellos pseudoterapeutas, que se formaron con un curso, con una especialización, con un taller, con una formación, o no, o autodidácticamente tengan la capacidad de comunicar y de divulgar de una forma que haga que las personas conecten con él, y simplemente esto, y quizás no tenga
ninguna trayectoria ni tenga un currículum académico, pero simplemente tiene capacidades para comunicar, divulgar y conectar con las personas. Entonces, yo digo, ¿qué de malo tiene esto? Si se supone que este contenido, los contenidos que se hacen en redes sociales, no son para niños, ¿ok? Son para personas adultas. Cuando este tipo de personas, o yo en mi caso esto que estoy haciendo aquí también, yo lo que espero, creo, considero, es que quienes están consumiendo mi contenido, quienes me están viendo, son personas adultas, que son capaces de diferenciar, de separar una cosa con la otra, de discernir, de tener esa capacidad de lo que yo estoy diciendo tenga un sentido en el cual puedas aplicar si quieres libremente o no, o simplemente descartarlo, desecharlo o integrarlo, porque somos adultos y somos responsables de las cosas que hacemos en nuestro, que aplicamos en nosotros. Entonces, ¿qué hay de malo que una persona que se forme o que sea autodidacta y se declare terapeuta y dé consejo por las redes sociales y resulta que una persona que no tiene acceso económico para pagarle a un psiquiatra, a un psicólogo, o no tiene el acceso por las razones que sea, y de repente se topa con un reel o con una foto, una imagen en Instagram de una persona que está promoviendo un mensaje positivo y esa persona inconscientemente o conscientemente conecta con este mensaje y le cambia el día, aunque sea, la mañana, aunque sea. Le alegra la mañana, le motiva la mañana, le incentiva, le anima, lo que sea. ¿Qué hay de malo con eso? Cuando yo empecé a hacer ejercicio, que no sabía absolutamente nada, no era capaz ni de hacer 10 flexiones en el suelo, no era capaz de hacer, no sabía cómo realizar un movimiento básico como una sentadilla y un montón de cosas más. Cuando yo me meto en las redes sociales, yo seguía a personas que después me causaba un poco de gracia el hecho de decir, vea, yo seguía a estas personas con este tipo de recomendaciones, con este tipo de dieta. Me causaba un poco de gracia porque después yo no conectaba con esa información, pero en ese momento me ayudó mucho. Me ayudó mucho. Y después yo en mi propio camino, mi propia experiencia, yo diría, yo tomaría otros caminos que son quizás más efectivos y menos no sé, menos pintorescos a la hora de hacer una dieta, a la hora de tener una base alimenticia, a la hora de hacer una actividad física más efectiva, no sé. Yo lo veía ya diferente, pero ¿cómo iba a saberlo en el momento en que no sé nada? Entonces cualquier información es útil, cualquier libro que te puedes leer que después te cause gracia, oh, yo me leí aquel libro, que no sé qué, pero te funcionó porque fue el comienzo de algo. Fue el comienzo de decir, yo comencé por aquí porque todos, absolutamente todos, cualquier persona con una formación altísima académica comenzó sin saber nada sobre lo que después se volvió un experto. O sea, ¿por qué perder esa humildad y no darle paso o no darle o simplemente que no te importe ni te preocupe el hecho de que hayan personas que estén divulgando lo que a ti te tomó 20 años poder formar? Pero eso fue a ti. Eso fue a ti. De repente tú tienes 20 años de carrera y tú tienes una comunidad pequeña, porque eso fue lo que te tocó a ti y de repente sale una persona que tiene una capacidad de conectar con la gente, ya sea en el ámbito deportivo, en la salud mental o en la salud física o en cualquier tipo de contenido y conecta masivamente con las personas. Pues, ¿por qué te tiene que perturbar? Si te perturba, es porque simplemente tú no tienes esa seguridad en ti que deberías de tener, porque tú vas a tener tu comunidad, hagas lo que hagas, vas a conectar con las personas que tengan que conectar y con las que no, obviamente no. Así de sencillo. Para eso está la variedad y la diversidad. Yo veo cantidad de contenido que no conecto con la gente que veo lo que está diciendo. Incluso aunque pueda estar de acuerdo con lo que están diciendo y no me parece, no me cuadra la manera en que comunican, a mí en lo particular, y sin embargo son personas que tienen muchísimos seguidores y muchísima audiencia. Entonces, todo es necesario que exista, porque como somos adultos, estamos compartiendo información para adultos, porque si fuera contenido para niños, se especificara el contenido fuera diferente. Pero este contenido que yo estoy haciendo aquí y que hacen, y comparándome modestamente con cualquier persona que masivamente tenga mucha influencia por ser terapeuta de cualquier
de cualquiera. O sea, es un error desprestigiar a cualquier persona que divulgue lo que sea, porque tú estás en la libertad de no verlo, en la libertad de simplemente decidir que eso no existe en tu vida. Pues si tú te detienes a burlarte, a desprestigiar, a despreciar, a menospreciar, a cuestionar algo que simplemente porque tú crees que estás en una posición, estás cayendo en un gravísimo error, estaríamos cayendo en un gravísimo error. Y yo me incluyo que muchas veces me ha provocado, ya lo controlo bien y yo no lo hago, pero muchas veces me provocaba escribir en contenidos de redes sociales donde lo que yo estaba viendo me costaba soportarlo, decir cómo es posible que esta persona diga esto o haga o se comporte de esta forma o a este contenido, o a este lo otro, no sé qué, voy a escribirle para decirle 4 cosas. Entonces, cuando yo me metía a ver los comentarios, yo me ponía en la posición, yo veía, yo decía, así me voy a ver. Porque también los comentarios, digo, esta persona desde dónde cree que puede juzgar, desde dónde cree, qué posición cree esa persona que se encuentra como para dar esa opinión negativa sobre esa información que está viendo porque se cree que no importa. Yo creo que se pierde todo privilegio de reconocimiento, sin importar la persona que sea, cuando la persona se rebaja a criticar al otro porque se siente que le perturba. No importa quién sea. O sea, el gurú más evolucionado, ascendido, la persona con un nivel de conciencia más alta, cae en esto y entonces uno dice, se le ve la costura. Porque ¿cómo es posible que esta persona venga y critique, juzgue a otro que esté tratando o haciendo lo mismo de otra manera, con otro enfoque? No. Creo que hay que hacer lo que uno hace y no juzgar y no criticar, sino más bien tratar de utilizar, copiar incluso, aprender de lo que las otras personas hacen, de qué formarlo y uno tratar de hacerlo a su manera. Si uno quiere incorporar algo, si ve que le puede sacar algún beneficio. Si no, simplemente descartarlo. Ya es tan fácil. Es tan fácil porque si no, es comportarse de una manera muy infantil. Muy infantil. Entonces todo tiene que existir. Aquí hay una persona en España, bueno, no vive en España, en Estados Unidos, que se llama Yados, que es un tipo que es supuestamente un gurú del fitness y que él promueve un sistema donde él vende simplemente un estilo de vida y muestra el suyo con un nivel de banalidad impresionante. Y todo su discurso es impresionantemente banal, superficial y material. Y tiene una comunidad importante. Y sus principales detractores, en vez de hacerle daño, lo que hacen es aumentar la visibilidad de esta persona y aumentar su impacto, y obviamente eso genera directamente ingresos a su bolsillo porque se hace más famoso, todo el mundo lo quiere entrevistar porque está en medio de la polémica. Tendrá sus demandas, aquí en España supuestamente tiene un montón de demandas porque muchos adolescentes, incluso niños, han seguido su contenido y han tenido serios problemas de salud mental y sus madres han intentado buscar ayuda externa denunciando a este tipo por el tipo de mensajes que envía, pero eso no es un delito. Es que no es un delito. No debería ser un delito. Uno debería estar pendiente y uno debería tener las capacidades de poder discernir esta información y con el ejemplo evitar que tu hijo pase por esta situación, no porque evitar que vea este contenido, sino que sepa, tenga criterio individual, criterio propio y tenga capacidad de separar el trigo de la paja, o lo repito nuevamente, y separar que lo que está viendo no es real, o lo que está viendo, y más los adolescentes y las personas de la generación que está ahora consumiendo las redes sociales, desde que nacieron ya existen las redes sociales y están en una etapa en la que no estuvimos nosotros, no estuvieron la generación anterior. Entonces, este ser, por muy despreciable que pueda parecer, o uno sentir que su discurso, su imagen, los ejemplos que da, los discursos que da, las referencias que menciona, o sea, es increíble las cosas que dicen. Se llama Yados el tipo.
y vende unos programas por internet y vende un programa que el más barato cuesta $100 y luego el más caro cuesta como 2.000 o 3.000. Y hay casos de personas que se han arruinado vendiendo incluso cosas para pagarle a él para que simplemente les diga que tienen que levantarse una hora determinada, que tienen que comer de una manera determinada, que tienen que hacer ejercicio de una manera determinada y que tienen que simplemente mantener una actitud de visión hacia la vida, pero totalmente desligada con la realidad de cada quien. Él promueve su vida ostentosa y millonaria, ya sea que no sea de él, dicen que las cosas que tiene son alquiladas, esto y lo otro, pero él se muestra de esa forma y la gente, sobre todo los jóvenes que no tienen esta capacidad de discernimiento, porque seguramente estoy convencido casi al 100% de que las referencias que han tenido las encuentran en estos personajes porque en su casa no existe ninguna referencia de empoderamiento, de criterio, de razonamiento, de pensamiento crítico, de análisis, de nada. Entonces estas personas, estos adolescentes salen a un mundo a descubrir por sí mismos qué es lo que hay. Porque en su casa pues hay ausencia de todo tipo de referencias para que esta persona tenga esas capacidades, esas fortalezas mentales para toparse con esta información y mucha más información realmente peligrosa en internet y tenga la capacidad de que no lo estén viendo sus padres y tenga la seguridad y la capacidad de poder decidir qué es lo correcto y qué es lo que no. Cuáles son las consecuencias de lo que él puede llegar a hacer si comete un error o si se va por un camino que no es el correcto. Esto debería saberlo cualquier adolescente, pero saberlo a través de un ejemplo, de una referencia y no de una imposición, como yo lo he dicho muchas veces, desde un discurso impuesto y ahí y tal, y sermón, y sermón, y sermón. No funciona así, ya nos hemos dado cuenta que así no funciona, porque todo el que tiene una edad, tiene 35, 40, incluso 50 años, sabe que si no lo vivió como hijo, lo vivió como padre, sabe que no funciona el discurso impuesto. Y con violencia y con carácter, no funciona. Funciona es la presencia y el ejemplo de estar allí. Entonces, este contenido tiene que existir. Todo lo que uno no quiere que haya en el mundo no va a dejar de existir porque uno quiera o porque nos reunamos 5 que pensemos de la misma forma, o 10 o 20 o 100 que pensemos de la misma forma y todos estemos de acuerdo que este tipo no debe existir y unamos nuestra fuerza para que un tipo como este o cualquier otro contenido no exista, no vamos a lograr nada. Nada, vamos a perder nuestro tiempo creyendo y luego pensando como masa, porque mientras más personas se unan hacia un criterio determinado, hacia una idea determinada, mientras más sean peor, porque el pensamiento crítico individual se pierde luego de un determinado número de personas en el cual está empezando una y misma idea. Todo empieza a distorsionarse cuando uno sale desde la individualidad. Entonces, los grupos de acción, por decirlo así, o comunidades tienen que ser pequeñas, lo suficientemente pequeñas como para cada quien pueda mantener su criterio. Cuando aumenta el número de personas, el criterio empieza a perderse y empieza a gobernar, a imperar el inconsciente colectivo. Estoy leyendo un libro que no lo he terminado, lo leo por partes, que está allá, que se llama Psicología de las Masas y hablas algo parecido a lo que estoy diciendo. Es impresionante cómo las masas empiezan a pensar de una manera totalmente aislada a cómo el individuo puede actuar ante una situación. O sea, es increíble el nivel de influencia que tiene una masa de personas, un número importante de personas hacia cualquier reacción que jamás cometería una persona desde lo individual. Entonces, esto que estoy diciendo de esta información, por un lado es muy productivo y eficiente y por otro lado tiene sus riesgos. Pero no porque tenga sus riesgos, los que se creen que están en una posición pueden juzgar y decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. No funciona así. No funciona así. Lo puedes hacer para generar contenido, lo puedes hacer para generar polémica, para generar conflicto, lo que sea. La opinión uno puede prácticamente, es verdad, uno puede decir lo que le dé la gana. Como yo lo he dicho muchas veces aquí, yo puedo decir aquí lo que yo quiera, lo que a mí me plazca.
pero tengo que estar consciente y tengo que reconocer que lo que yo diga tiene consecuencias. Y si yo voy a tener la capacidad o la responsabilidad de asumir de lo que yo diga, pues yo lo digo. Pero si sé que luego no voy a poder soportar el hecho o no voy a poder porque me va a perturbar tanto, entonces mejor no lo digo. Pero yo estoy en la libertad de decir lo que yo quiera, lo que a mí me plazca decir, le guste a quien le guste. Pero obviamente si a mí no me importa, si a mí me importa la reacción de los demás, yo voy a decir, voy a evitar decir esto, voy a evitar decir lo otro. Pues esa es mi decisión, esa es mi decisión. Yo decido qué no digo, decido qué digo, la forma en la que yo quiera. Entonces, esto lleva a la sobreinformación, que es lo que estoy hablando, la sobreinformación. Es difícil ahora cuando uno está en las redes sociales, y para mí en este caso, especializarme en algo. ¿En qué me puedo especializar yo para crear un nicho? Porque cuando uno empieza en las redes sociales y uno empieza a informarse sobre eso, una de las primeras recomendaciones está que tú tienes que crear un nicho, y para crear un nicho pues tienes que especializarte en un tipo de tema. Entonces, para mí ha sido complicado esta parte porque yo no me quiero especializar en nada en específico, sino que a mí me interesa un montón de temas en el cual sobre todo es la reflexión y las conclusiones bajo mi experiencia, de las cosas que yo recibo de las redes sociales, informaciones de la sociedad y de todo, sobre todo la conducta de las personas y esto, y entonces yo salto de un tema a otro constantemente, porque también yo estoy en esa búsqueda de esa comunidad o de ese nicho o de lo que yo pueda captar por esta vía, ¿no? Para que luego de una manera recíproca pues haya una interacción y fluya así de la manera más orgánica posible, sin manipulación, sin persuasión, sin ofrecer nada, como le llaman aquí, vender humo y todo este tipo de cosas, para que las personas vean que tienen que seguirme por eso. Entonces, todo está al alcance de un clic. Y nunca en la historia de la humanidad tuvimos acceso, supuestamente, nunca tuvimos acceso al conocimiento en tan poco tiempo. Digo supuestamente, es verdad, porque nosotros hace 20, 25 años, los que iban, que yo no era uno de ellos, a las bibliotecas a buscar información sobre cualquier tipo de cosa. Alguna vez pude haber ido a una biblioteca, seguramente un trabajo de bachillerato, no sé qué, pero yo pasé por el bachillerato no pasó por mí, ese fue mi caso. Entonces, es importantísimo el discernimiento para diferenciar, porque el contenido está allí, qué es lo que es verdaderamente útil para ti, porque no lo que sea inútil para mí no quiere decir que no sea útil para otras personas. Yo no puedo juzgar el hecho de un contenido que para mí no conecta y yo desde mi tarima, pensando yo que estoy en un escenario, porque eso cometen también, considero yo que es un error, que unas personas que ya tienen una comunidad de un grupo de personas importantes que le van a estar dando ese feedback constante, apoyándola todo lo que dice. Yo creo que esta persona empieza a despegar un poco los pies de la tierra porque dice, todo lo que digo, tengo 100, 200, 300, 400 personas, comentarios apoyándome a todo lo que digo, y tengo 4 o 5 que me desprestigian, que me dicen, que me tratan de censurar, de tal. Y yo digo, ¿sabes? Me creo en la capacidad de poder decir cualquier cosa. Porque yo creo, no sé si yo llegue a un punto así. Ojalá que sí. No a caer en eso, pero a experimentar esto, a verlo desde mi experiencia, si llegara a pasar, a ver cómo me puedo sentir. Entonces, aquí la clave, que yo lo he dicho en otras veces, es seguir el mensaje y no el mensajero. Es importantísimo esto. Seguir el mensaje y no el mensajero. Muchas veces el mensajero toma el mensaje como suyo y lo promueve desde su yoísmo, por así decirlo. Se adueña del mensaje. Pero hay un dicho en el mundo audiovisual, creo que es, en el mundo artístico audiovisual, creativo, que no sé si lo escuché alguna vez, me suena haberlo escuchado, que ya todo está hecho. No hay nada que puedas inventar en el mundo audiovisual, en la música, en
en la parte artística, de videos, de creatividad, de imágenes, de todo tipo de cosas. En la música, pues, tienen que ser prodigios, ¿no? Que se inventen nuevas conjuntos de notas musicales, algo así, pero parece ser que todo está hecho ya, no hay nada nuevo, no existe nada nuevo. Para hacer una película no existe que tú veas un proyecto audiovisual que tenga algo que no haya sido hecho antes. Todo está hecho, no pueden inventar prácticamente nada. Pueden ir avanzando en los procesos con el cuales se hacen las cosas de una manera más rápida, más eficiente, con mejor calidad. Pero resulta ser que todo está hecho, todo está hecho. Entonces, los mensajes, al parecer, en mi humilde opinión, no hay mensajes nuevos. Todos los mensajes están y han estado siempre. La diferencia es que lo que han cambiado ha sido los mensajeros. Pero el mensaje siempre ha sido el mismo o los mismos. Hay muchos mensajes, pero no hay más o no hay mensajes nuevos por descubrir, sino que van a haber siempre nuevos mensajeros con una manera de enfoque o de dirigir el mensaje de una manera o de otra. Entonces es importantísimo seguir el mensaje y no dejarse de deslumbrar por el mensajero, por la forma en que lo dice. Está bien conectar, está bien tomar las referencias, está bien conectar, pero lo que puede pasar con el contrario de lo que estoy diciendo, que me pasó en algún momento, era que me identificaba con el mensajero más que con el mensaje, y como no podía yo tomar como referencia ese mismo estilo de vida del mensajero, yo me sentía mal. Cuando yo no podía aplicar en mí, en mi realidad, en mi proyecto de vida, en mi día a día, las cosas que esta persona en su día a día sí hacía, yo me sentía mal. Eso me pasaba cuando empecé como entrenador, con emprendimientos en otros aspectos. Y cuando empecé en estos temas también reflexivos, a ver estos contenidos, a ver estos temas de conciencia, de desarrollo personal, de autoconocimiento, todos estos divulgadores con una trayectoria y con una reputación académica increíble y un montón de cosas. Entonces yo lo veía y me parecía tan interesante que yo quería incorporar no solo el mensaje, sino el estilo de vida de la persona. Y obviamente no se puede. Porque cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su programa, cada quien tiene su nivel, su estado, su frecuencia, su realidad, todo. Entonces, no se puede buscar o caer en el error de vivir la vida de la otra persona, del otro mensajero, por muy conectado que uno pueda creer que está. Porque no funciona así, uno no va a poder, uno tiene que aplicarlo a la vida de uno, a su forma, a su experiencia, a su realidad, y ya está. Y saber que si la otra persona, el mensajero, cuando se apropia demasiado del mensaje y su nicho, su comunidad lo avala tanto, que hace que esta persona pierda un poco la humildad o las cosas de decir y empiece a juzgar a personas que no hacen lo que ellos están diciendo que hagan, que no siguen las recomendaciones que ellos están dando y que ellos sí están siguiendo. Entonces creo que hay que separar y decir, ahí hay que decir, estoy de acuerdo con el 99% de cosas que dices, con las cosas que tú aplicas en tu vida, todo maravilloso, pero yo no la puedo aplicar en la mía y yo no me voy a sentir mal por eso, yo no me voy a ver afectado por eso, a mí no me va a perturbar porque yo tengo mi realidad, yo sé por dónde estoy transitando, yo sé con qué cuento, yo sé dónde estoy, yo reconozco mi situación y sobre todo, repito, sé con qué cuento. No tengo las mismas herramientas que la otra persona, no tengo la misma realidad que tiene la otra persona y no van a ser excusas para no seguirlo. No son excusas, sino son realidades totalmente diferentes y que cada quien está viviendo, quiera o no, desde la individualidad. Entonces, esto es muy importante separar el mensajero del mensaje para, si ellos tratan de hacerlo desde cualquier punto, no malintencionadamente, pero simplemente tratan de hacerte sentir o tú te sientes mal porque no puedes seguir el estilo de vida que sigue la otra persona, sea cual sea la referencia que quieras tomar, no te sientas mal ni perturbado porque tú no lo puedes aplicar en tu vida. Al principio a mí me pasaba. ¿Cómo llegué a salir de allí?
pues tampoco me afectaba, pero tampoco era demasiado, pero sí a veces no me sentía bien, me perturbaba un poco. Lo hice con los mismos mensajes, con el mismo mensaje, el de la aceptación y el desapego. Sobre todo el de la aceptación, aceptar qué es lo que tengo, dónde estoy, por dónde me muevo, con qué cuento, quiénes me acompañan, quiénes están a mi cargo, con quién cuento yo y un montón de cosas que yo puse sobre la mesa y pude decidir y enfocar, bueno, esto es lo que tengo y esto es lo que me tocó y punto. Y yo de aquí saco todo lo que tengan que sacar. No puedo meter más nada, no puedo incluir más nada, no puedo hacer este espacio de cosas que tengo más grande, no puedo ampliar esto. Entonces, esto es lo que me toca y con esto yo me apaño, como dicen aquí. Con esto yo me conformo, porque la conformidad no es algo pesimista o no es algo... es que depende del enfoque que se le dé. Pero obviamente que sí hay que conformarse y no vivir en la ilusión, porque la cantidad de proyectos que puedas tener o la cantidad de ideas que puedas tener o la cantidad de metas o de cosas que la mayoría son ilusorias, porque si tú te das cuenta rápidamente de esto, tú pones en la mesa qué es lo que tú tienes, con quién tú cuentas, con qué cuentas, dónde estás, qué es lo que tienes a nivel material, a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel sentimental. Tú pones todo en una mesa y tú dices, ok, ¿qué hago yo con esto? Puedes mover, puedes modificar, puedes poner esto aquí, pero no te puedes salir de ese espacio. Y si te das cuenta que no puedes agregar más cosas porque no puedes aumentar lo que ya tienes, entonces si tú aceptas, tú dices, bueno, esto es lo que yo tengo y yo voy a vivir tranquilo con esto o voy a tratar de hacerlo, estas son mis herramientas, le voy a agarrar el sabor a esto, que por mucho tiempo me ha sabido amargo porque yo no he aceptado que esto es lo que yo tengo y esto es lo que voy a tener y muy probablemente me voy a morir con esto y ya. Pero claro, hay mensajes tomados por estos mensajeros que a través de la forma en que lo divulgan y lo comunican, puede que hagan pensar a la gente que está perdiendo el tiempo, de que está equivocado en algo, de que es inconforme y no se ha dado cuenta de que sí está conforme con lo que tiene, pero este tipo de mensajes de información hacen sentir a la persona como que yo sí necesito más, como que yo valgo más, como que yo tengo más capacidades porque yo puedo salir de aquí, satanizando el hecho de personas que tienen un trabajo de 8 horas, de lunes a viernes, en una oficina, eso por una cantidad de gurús del internet, porque venden su plan, venden su material, venden su contenido de esa forma y hacen creer a las personas que por tener un trabajo así son infelices o están deprimidos o están metidos en una oficina. Pero es que depende del enfoque y depende de la realidad de cada persona. Porque hay personas que pueden trabajar en una oficina 8 horas al día, pero tienen una oficina espectacular y tienen una vista por la ventana espectacular y pueden levantarse cada vez que quieran e ir al baño, tomarse un café, tienen una oficina para merendar y tienen un buen ambiente de trabajo, buenos compañeros y salen a una hora y luego se va al gimnasio o va y almuerza abajo, tiene la capacidad de almorzar en un café todos los días, desayunar y todos los días tener un entorno. Nadie habla de eso. Nadie lo dice. O las personas que tienen un oficio son felices haciendo su oficio y haciendo su trabajo, tienen su pequeño negocio y tienen 20 años en ese mismo negocio y no quieren crecer y no quieren expandirse y no quieren ser los grandísimos empresarios. Hay un montón de gente que tiene que vivir así, que prefiere la calidad del tiempo, que prefiere la tranquilidad al reconocimiento de que puedan pegarla del techo y tener una idea maravillosa, hacerse exitoso. Y no todo el mundo quiere eso. Ni no todo el mundo va por esa línea, ni le va a corresponder eso. No todo el mundo le corresponde tener riqueza y tener bienestar económico. No a todo el mundo. Eso también hay que decirlo. Es una verdad incómoda esto, pero y no es pesimista y no es desde conformismo. Estar conforme no quiere decir ser conformista con todo lo que te pasa, pero tú puedes aceptar qué es lo que tienes. Y este discurso y ese mensaje que se proclama muchas veces por las redes sociales como de derrota o de tal, no es así. A veces se tiene un trabajo, o la mayoría de las veces, la mayoría de personas tienen un trabajo y no se dan cuenta de que no está tan mal. O sea, porque si pones las cosas en la mesa, tus cosas en tu mesa, en tu espacio, tú eres el que tienes que verle el significado, el orden, la coherencia de lo que está pasando, lo que no te gusta, lo que te gusta, pero no desde la influencia externa de que eso que tú tienes no es suficiente para ti.
no es lo que a ti te corresponde, porque tú mereces más, porque tú estás perdiendo el tiempo con esto, porque tú no sé qué, porque tú estás, tú eres más del montón porque trabajas en una fábrica, porque trabajas en un supermercado, porque trabajas en una cuestión. No, no, es que si cambias el enfoque de las cosas, la gente que es emprendedora no habla o no se promueve el hecho de que porque tú cierres el negocio, tú te vas a tu casa y tú te llevas el negocio para tu casa, porque es tu negocio. Las personas que trabajan a un tercero se van del trabajo, cumplen su horario y se desconectan completamente de su trabajo. Y si no lo hacen es porque no se han dado cuenta que puedes hacerlo y que tus días libres son tus días libres y que esa empresa le pase lo que le pase, tú vas a seguir teniendo tu trabajo en la mayoría de los casos y tienes, dependiendo en el trabajo, el contrato que tengas, pero hay un montón de gente que es así. Y tú te vas a tu casa y tú estás tranquilo y tienes tus vacaciones y tienes esto, ¿no? Yo he escuchado una cantidad de mensajes de que no, tú vives en lo mismo, en el mismo ciclo, esperando tus vacaciones, para gastarte el dinero yendo de vacaciones para no sé dónde, esperando tus días libres, pero ¿qué de malo tiene eso? Si te pones a ver, ¿qué hay de malo? Si tú aceptas tu realidad y eso es lo que te tocó vivir, tú puedes amoldarte a eso y llevar una vida tranquila así. Y no estar como que no, yo tengo que manejar, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer otra cosa porque yo estoy perdiendo el tiempo, yo no quiero jefe, yo quiero ser mi propio jefe, yo quiero hacer mi emprendimiento y tal y sacrificar, no importa los años que tenga que sacrificar, no importa que no sé qué. No, claro que importa. O sea, está bien para el que lo lleve bien. Yo no estoy diciendo una cosa, pero lo que estoy diciendo es que el mensaje normalmente, lo que yo he percibido es que se promueve de que todo el mundo tiene que ser emprendedor, de que todo el mundo se tiene que liberar de tener jefes hay jefes que son espectaculares. Nadie habla de eso tampoco. Nadie dice, o yo he escuchado que hay jefes que son personas espectaculares, que son personas que son empáticas, que son personas que se ponen en lugar de los demás, que son personas humildes, que no necesitan estar robándole la energía a nadie, que tienen su seguridad en sí mismos y no tienen que venir a joderte el día ni la vida a ti, sino que simplemente saben que están cumpliendo un rol, que están cumpliendo su trabajo, se ven como iguales a los demás, pero simplemente a mí me toca dentro de esta empresa tener este rol y tú tienes ese rol que dentro de la empresa eres mi subordinado, pero si eres la misma persona y somos compañeros de trabajo, pero a mí me corresponde esto, tengo más responsabilidad y por eso gano más dinero que tú, pero ya está, es todo. Entonces yo digo, la otra persona digo, bueno, es verdad, yo también estoy en esta posición, yo no soy jefe, pero yo no gano más dinero que él, yo no gano dinero como él, pero yo no tengo tantas responsabilidades como él y de repente yo me puedo permitir un montón de cosas que él no se puede permitir o ella no se puede permitir y eso cambia el enfoque de las cosas y te puede llegar a replantear, yo no tengo por qué aspirar y matarme digo, mentalmente y presionarme para ascender en la empresa porque me vea coaccionado, me vea presionado. Va a depender de seguir las señales y que todo se alinee para que eso pase, pero si no se alinean las cosas, no va a pasar. Y es donde uno tiene que aplicar la aceptación y las cosas cambian. Es liberador, increíblemente liberador. Pero bueno, no sé, he dicho varias cosas aquí. En un mundo lleno de expertos autoproclamados, ya lo dije, expertos autoproclamados, expertos, es que no hay problema. Opiniones polarizadas, tendencias pasajeras. Nuestra brújula debe ser el contenido, no la figura que lo transmite. Seguir el mensaje, no seguir el mensajero. Podemos sentirnos identificados en ciertas cosas, podemos tomar como referencia el estilo de vida de esas personas, podemos incorporar lo que podamos incorporar. Este jugo lo incorporé yo de una persona que se llama Claudio, que tiene un canal, un canal de Instagram, una cuenta de Instagram, ahora se llama Anum en evolución, no sé qué. Antes se llamaba Atlética Pro, no sé qué, y yo lo empecé a seguir por mi hermano de la vida, Gilberto, y me lo comentó que el tipo hacía calistenia, no sé qué, y yo empecé a seguir. El tipo dice unas cosas que a veces se salen un poco de lo que yo puedo integrar en mi vida, pero ha dicho un montón de cosas que sí me ha parecido que yo puedo integrar en mi vida y uno son este tipo de cosas que he implementado a mi dieta diaria, a mi rutina diaria, a mis hábitos diarios y es de consumir este tipo de alimentos, este tipo de frutas, este tipo de vegetales en estas combinaciones y otras cosas más que sí he podido aplicar a mi vida y sí me ha traído beneficios directamente porque yo lo he podido incorporar y he decidido incorporarlo y no he tenido que hacer mucho esfuerzo para ello. Pero hay otras cosas que hace que yo
no puedo hacer ni que quiera, no puedo llevar el estilo de vida que lleva él ni de cerca. Y ya, y yo digo, bueno, bien por ti, haz lo que sea, o sea, no es que bien por ti diciendo yo me tocó, o sea, yo me jodí, no es que me haya jodido, sino que es lo que me toca y yo voy en mí, porque yo vivo mi realidad. Cuando tú apagas el teléfono, cuando tú dejas de ver la información que estás viendo, tú empiezas a vivir tu realidad y a transitar en ella. Entonces es importante aceptar y desapegar el hecho de lo que puedas llegar a tener y lo que no puedas llegar a tener. Entonces, uno de los mayores dilemas a la hora de posicionarnos en un nicho es decidir entre ser, bueno, eso lo estaba diciendo al principio, porque en cuestiones de que si uno quiere generar una comunidad, uno tiene que especializarse en algo, y en mi caso, no sé, mi especialidad será la reflexión. Y ya. Entonces, eso es lo que quería decir, básicamente. Es importante separar el trigo de la paja, importantísimo. Saber discernir y sobre todo aceptar y desapegar las cosas que uno pueda incorporar. Aceptar y desapegar las cosas que no podemos incorporar. Y no pasa nada. Es liberador. Y eso vinimos aquí, a liberarnos, a experimentar todo lo que estamos sintiendo en esta densidad. Vinimos a experimentar todo tipo de dolores, todo tipo de pérdidas, todo tipo de conflictos, de confrontaciones, de realidades de todo tipo. Pero vinimos a experimentar, pero también vinimos a utilizar estas herramientas. Todos compartimos algo, todos tenemos realidades diferentes, es verdad. Todos tenemos desde la individualidad motivos, razones, opiniones, pensamientos, criterios diferentes, es verdad. Pero lo que compartimos como humanidad son las herramientas que existen, que en mi opinión son universales, que están allí, si adquieres el conocimiento, utilizarlas para poder transitar por esa existencia de la forma más liberadora posible. Esas herramientas estarán ahí para todos, para todas las personas. El detalle está en que tú llegues a ellas a través del conocimiento y luego la apliques. Si no llegas a ella porque no te ha tocado, porque no ha sido el momento, pues tal. Pero cuando llegues a este conocimiento de la aceptación, el desapego y al final, la más importante para mí, la gratitud, si las aplicas, tu vida cambia por completo. Por completo. Esto a nivel de terapia, a nivel de psicología, a nivel de psiquiatría, a nivel de cualquier enfermedad mental que no sea física, genética, lo que sea, pero si es situacional, si es experimental, si es vivencial, si aplicas desapego, aceptación primero, luego desapego y al final gratitud, es que todo cambia de una manera impresionante.